Quien visita la exhibición de Francisco Rodón en el Museo de la Universidad suele encontrar al propio artista. Cuida con esmero sus cuadros, atiende a sus muchos visitantes, acompaña a sus personajes. ¿Y por qué no? Estos cuadros son su vida, son la plasmación de su vida en lienzo y color. Obviamente, el significado del arte es muy grande para Pancho Rodón, pero preguntemos al artista mismo. Pancho. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, ¿qué significa para ti el arte? Bueno, para mí el arte significa la razón de mi propia existencia. A través de la pintura he podido manifestar una serie de podríamos decir, mis propios demonios. He dado salida a ellos, ¿no? Y estos demonios que se convierten en retratos maravillosos indican indudablemente una gran predilección, hasta obsesión con el retrato. ¿Por qué es eso? Bueno, lo que pasa es que lo de la pintura para mí es accidental. A mí siempre lo que me interesó fue la actuación, la dirección de cine, el teatro. Y he notado que a través de estos personajes puedo casi hacer lo mismo, ¿no? Y este personaje que es Borges, ¿qué significa él dentro de tu desarrollo artístico? Bueno, pues significa muchísimo, porque yo creo primero que Borges es un ser sumamente dramático. Toda su personalidad, su comportamiento, su propia literatura. Y a mí me pareció que era el personaje ideal para iniciar el primero de mis personajes. Porque acuerda que yo primero comienzo, el primer personaje mío es Rubén Darío en su lecho de muerte, que fue una de las premios de adquisición en la Bienal de Medellín. Pero después pensé, ¿por qué no pintar a ese ser tan increíble que es Jorge Luis Borges, y al cual yo considero el primer escritor viviente? ¿Y tuviste la oportunidad de ir a Argentina y de que él te sirviera de modelo? Eso sucedió en el 73. Y fue una experiencia memorable porque me encontré con un ser extraordinario. Además, eran unos días muy difíciles para Borges porque era durante la entrada del peronismo. No sé si tú sabes que eres antiperonista. Sí. Y estaba viviendo unos momentos de mucha angustia con su madre moribunda, doña Leonora Acevedo, que era su lazarillo, ¿no? Muchos de sus amigos también lo dejaron solo por no comprometerse con sus ideas. Así que me encontré a un genio como es Borges, totalmente solitario, y en el momento que estaba abandonando la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, de cual él era director, para él fue una experiencia interesante desde el punto de vista que hubo una relación afectiva muy bonita entre él y yo. Y para el mundo fue uno de los grandes logros, dice Rafael Skirrup, yo creo que con mucha razón, que esta es una de las 10 obras más grandes del siglo XX y que tú te coloca a ti entre los grandes retratistas de la pintura occidental. Y me parece que eso es un juicio que no exagera en nada. Pero Borges fue seguido por una serie de otros retratos. Para nosotros en Puerto Rico, indudablemente que el retrato de don Luis Muñoz Marín, el forjador del concepto del Estado Libre Asociado y una de las grandes figuras políticas de nuestra historia, le debe mucho a tu interpretación. Pero Pancho, ¿qué tú quisiste expresar en este retrato? Bueno, para mí lo más importante en ese retrato tenía que existir una comunicación entre modelo y artista. Por ejemplo, yo creo, fíjate tú que este era el hombre que yo hacía tiempo que estaba buscando desde mi infancia, ¿no? Pero me acuerdo que yo siempre era un muchacho muy osado y le preguntaba a veces a los que rodeaban a Muñoz si lo podía tomar algún apunte, ¿no? Y siempre me decían, mire, mientras él sale al patio o está filmando algo, le puede tomar pues lo que usted desee. Y el ego mío no es eso. El ego, yo creo que tengo un ego bastante fuerte que con los años se ha ido reforzando. Así que preferí trabajar con Borges. Sí. Y entonces es el propio Muñoz el que me llama para hacer su retrato. Y fue una maravillosa combinación. Pero mucha gente se pregunta
¿Por qué lo representaste de esta manera? ¿Qué significa esa mirada? ¿Qué significa esa pose? ¿Cómo tú lo explicas? Bueno, lo que sucede es que yo creo que este es un homenaje a la sensibilidad de Muñoz Marín, a ese hombre, al poeta, al forjador de pueblos, pero hasta cierto punto yo no quería al Muñoz como tantos retratos o esculturas con el caballo brioso, triunfante. Yo quería también hacer al Muñoz vulnerable, al Muñoz afectivo, al Muñoz, pienso yo, cargado de un drama terrible como estaba Muñoz en esos años, en el 74. Cada obra tuya, Pancho, representa un nuevo problema, un nuevo esfuerzo, una nueva interpretación. Después de Luis Muñoz Marín hiciste Václav Nijinsky. Y Nijinsky representa un problema completamente distinto. Claro. Tú no conociste a Nijinsky. ¿De qué te podías valer para esa interpretación? Vamos a acercarnos. Bueno, yo creo que este es el cuadro que yo he hecho con más amor, ese. En términos de, no sé si tú has, estoy seguro que tú eres una persona que conoces tantas maravillas sobre los seres humanos. Este es uno de los seres más apasionantes que existen en las artes, ¿no? Pues mira, primero me obsesioné muchísimo. Es el cuadro que yo más con amor he hecho. Hay un elemento también de mucha piedad. ¿Qué te atrae en Nijinsky? Me atrae en Nijinsky no solamente el gran bailarín que fue, sino todo el drama de Nijinsky, su propia enfermedad, que es la locura, ¿no? Sí. Por cierto que hasta cierto punto yo en mi temprana niñez, yo tuve mi abuela, que era una mujer extraordinaria, la cual yo debo toda esta sensibilidad, estuvo recluida en un sanatorio para enfermos mentales, y yo me traumaticé barbaramente viendo cómo esos seres eran marginados dentro de la sociedad. Sí, así que sí, era terrible, ¿no? Así que hay una inmensa piedad hacia este hombre, ¿no? Y lo mostraste con una máscara. Sí, una máscara, yo creo que es una máscara de espanto, ¿no? Pero también hay cierta paz. ¿Y ese péndulo, Pancho? Ese péndulo yo creo que es el elemento del tiempo, la muerte, la tragedia. Han sido cosas que están dentro del cuadro que ahora que tú me preguntas y que has hecho esa observación tan certera, pues me percato de ellas, pero antes era mayormente un proceso de inconsciente, ¿no? Sí. Como es todo lo que yo hago. O sea, yo creo mucho en la intuición del artista, es básica para mí. ¿Y en tu formación qué influencias ha habido? En mi formación como artista, pues mira, en mi formación como artista básicamente lo que ha existido es cultura en general que no tiene que ver precisamente con la pintura. Me acuerdo que desde pequeño escuchaba muy buena música, buena literatura, escuchaba las conversaciones de gente inteligente, y era un niño sumamente perceptivo hacia todas esas cosas. Básicamente, Pancho, yo creo que tú eres un autodidacta. Definitivamente. En el proceso de tu desarrollo artístico, indudablemente has tenido muchas etapas. En la etapa que da comienzo a esta serie, se encuentran dos retratos de mujeres. La primera de estas obras es la de Marta Traba, que por supuesto ha tenido una relevancia especial para nosotros, dado el hecho que su reciente fallecimiento trágico. Una cosa, y esto es solamente tú lo puedes contestar como en cada cuadro, ¿por qué pintaste a Marta Traba en esta forma? Mira, esto surgió de una forma accidental. Marta estaba realizando un libro sobre 4 pintores puertorriqueños. Va a mi casa y yo nunca he sido un artista teórico, tú lo sabes, ¿no? Eso es más bien para mí la intuición, que las cosas fluyen espontáneamente.
y no tratar de estar explicando por qué realizo cómo realizo mi obra. Le digo yo a Marta, Marta, yo creo que para tú poder comprender cómo yo me expreso como artista, aquí tengo un lienzo vacío, vamos, posa, así tú vas a entender cómo yo trabajo como pintor. Y era muy interesante porque fue una experiencia que yo creo que ella la captó muy bien, hubo una gran empatía entre nosotros, y hay una cosa que es posiblemente que se logra en el cuadro, y esa es la cosa de la tragedia, ¿no? Sí. Pero es que yo creo, fíjate tú, me acuerdo que eran unos días que había salido un disco de Serrat, un homenaje a Machado, y había una canción que Marta obsesivamente le gustaba escuchar. Yo creo que ella también, ella habla de los pavores míos hacia la muerte en ese ensayo, pero yo creo que ella también los poseía, ¿no? Ese tipo de temor, ¿no? Sí. Indudablemente, ella fue la primera crítica internacional que te dio a conocer fuera de nuestra isla. Posteriormente, pues ya hay muchos y todavía faltan muchos más por descubrirte, pero Puerto Rico le debe eso a Marta Traba, entre otras cosas, y es extremadamente lamentable su fallecimiento, y es extraño esa premonición tuya al representarla envuelta en ese, es como un manto negro, ¿no? Sí, lo que sucede es que, por eso te digo, yo sentí algo, uno siente lo que necesita el personaje. Y en el caso de Marta Traba, yo dije, ¿por qué no un manto negro, no? Y en el caso del próximo cuadro, en el cuadro de Andrómeda o Rosario Ferré, ¿por qué necesitaba periódicos? Bueno, ¿y por qué Andrómeda? Eso es muy interesante. Yo estaba haciendo un retrato de Rosario Ferré, pero yo siempre he pensado que la obra debe ser lo más creativamente posible, y entonces Rosario me trae un ensayo que se llama Carta a Perseo. Era cuando tenía, ¿te acuerdas?, la zona carga y descarga. Sí, sí. Y me dice, mira Pancho, yo me siento como el personaje de la Andrómeda, ¿no? Y a mí me pareció hasta absurdo, ¿no? Porque yo me preocupo, raro, ¿no? Bueno, Andrómeda amarrada a la roca, ¿no? Con las cadenas, esperando el rescate de Perseo. Y entonces esa noche estaba yo escuchando una música de Gustav Mahler, y de momento se me vino la imagen de la Andrómeda de Rosario, pero envuelta en periódicos. Fíjate tú, pues fue así. Y al otro día pues le digo, pues mira, vamos a actualizar el mito con los periódicos, que también son cadenas, ¿no? Sí. En muchas ocasiones. Sí, no deben serlo, pero pueden serlo. Sí, y da la casualidad que Rosario pues posaba con sus luz. Yo siempre proyecto luz artificial sobre mi personaje, porque creo que ahí está lo director de cine, ¿no? Manejo la luz sobre el rostro de ellos, ¿no? No permito que me la limiten, la luz natural. Y manejas la luz, manejas el ambiente, sí, manejas la música de fondo, sí. O sea que tú, en realidad, vienes a crear un ambiente para cada uno de tus obras. Para mí es definitivo lograr todo ese tipo de experiencia en la creación mía, ¿no? Después de las dos mujeres, Pancho, vino un grupo de figuras políticas, entre las cuales, indudablemente, Rómulo Betancourt viene a ser una de las grandes realizaciones. Llama la atención, Pancho, que tenemos aquí dos cuadros diferentes de Rómulo Betancourt, y no son dos versiones del mismo cuadro, aunque tienen en común esta fragmentación de la superficie, que ya viene a ser una característica de esta etapa, y estos contrastes muy marcados. ¿A qué se debe estas dos versiones o dos retratos diferentes? Bueno, es que lo que sucede es lo siguiente. Esto es un díptico que yo he hecho sobre Rómulo Betancourt. Al principio era un tríptico, pero no pude conseguir el cuadro que hice de don Rómulo en Caracas, que es otro tipo de pintura. Es un cuadro más formal, es un cuadro Rómulo con sus manos quemadas en el atentado, es Rómulo dramático, es un Rómulo distinto. Y esto mayormente lo hice con una total libertad creativa en mi estudio. Por ejemplo, esta obra que tenemos a mi derecha, fíjate, lo realicé cuando muere Rómulo.
Por eso es que tiene algo de fúnebre. Sí. Porque para mí es una persona a quien yo le tengo un gran cariño, ¿no? Es mi presidente. ¿Aprendiste a quererlo? Bueno, aprendí a quererlo. Al principio fue difícil, ¿no? Ya te conté que en una ocasión, cuando lo conozco, él estaba hablando por teléfono y escuché su voz. Y me pareció muy desagradable. Y dije, ¿qué yo hago aquí pintando a este señor? Y después llegamos a establecer una relación sumamente hermosa, de respeto, de admiración mutua, ¿no? Yo creo que tenían en común admiración por doña Bárbara, ¿no? Bueno, sí, me acuerdo que en una ocasión le digo yo, don Rómulo, me encantaría poder escuchar alguna música con su retrato. Y me dice, no, en estos días de faena política, Rodón, no puedo escuchar música. El que me interesa es Beethoven, pero me debilita emocionalmente. Y acuérdese que yo habito en el territorio de doña Bárbara. Está muy bien eso. Pancho, en el retrato de Philippe de Montebello, el director del Museo Metropolitan de Nueva York, hay una reaparición de un color exuberante y choca, pero con agrado, ¿verdad? Este contraste entre este cuadro y los cuadros anteriores. ¿Hay alguna razón particular para esto? Este es el último retrato que yo he realizado, ese. Bueno, no, el de Montebello y el de Alicia Alonso. Pero sí, es un cuadro lleno de, yo creo, de júbilo, ¿no? Y hay una razón, y es cuando siempre, en mi primera, yo digo en mi infancia, ¿no? Estaba dibujando El Príncipe Valiente. ¿Tú te acuerdas de esas tirillas? Sí, sí, todavía existen. Todavía existen. Y cuando yo conozco a Montebello, que va a mi estudio, sentí que era ese personaje de tantos años, guardado así en la memoria de mi infancia, que había hecho una reparación, pero personal, ¿no? Y me pareció, ¿por qué yo no lo pintaba? Así que se me da la casualidad que él estuvo muy receptivo al gustarle mis obras, sobre todo el cuadro de Muñoz, el cuadro de Borges. Y cuando voy a Nueva York, él me dice que quiere que yo haga su retrato para el Museo Metropolitano de Nueva York. Y para mí fue un honor. Además, que es fascinante, porque es un hombre que viene de una estirpe sumamente poderosa, ¿no? Acuerda, él es familia del Marqués de Sade. Y su bisabuela era la condesa de Guermantes del Busca de Tiempo Perdido de Marcel Proust. Me parece que captaste toda la elegancia del abolengo, de la aristocracia, y que Philippe de Montebello tiene que estar muy, muy contento con su retrato. Bueno, yo espero que sí. Es un cuadro también donde hay unos elementos vibrantes, ¿no? La luz está omnipresente, sí. Pero qué contraste con ese maravilloso negro tuyo, esos negros que indudablemente son únicos junto con los de Manet. Bueno, qué comparación maravillosa tú has hecho. Sí, no, es válida. En el cuadro de Juan Rulfo, el escritor mexicano, autor de Pedro Páramo, Pancho, volviste otra vez a los tonos oscuros, sombríos y grises. Así viste a este literato. Obviamente, pues, eres muy susceptible a la literatura. Se me ocurre preguntarte, ¿has pensado alguna vez en pintar a Gabriel García Márquez? No, es él. Porque yo creo que este es el escritor que con Pedro Páramo realiza la novela más importante que se ha hecho en Iberoamérica, Pedro Páramo. Y yo no sé por qué es un hombre a quien yo le debo una fidelidad muy especial. Y si tú analizas, sin Pedro Páramo no existiría 100 años de soledad. Es mi amigo, es un hombre hermético, de una gran introspección muy íntima, y yo no podría hacerle eso a Juan Rulfo, ¿no? Es parte de la generosidad de tu carácter, ¿sabes? Pero vamos a ver ahora tu tour de force. Veamos.
La obra más espectacular, dramática, hasta teatral en la exhibición de Francisco Rodón es indudablemente esta realización de la bailarina cubana Alicia Alonso. Pancho, ¿cuál es la génesis de esta obra? Bueno, Alicia para mí representa una de las grandes divas de todos los tiempos, ¿no? La otra, pues María Callas, que desgraciadamente murió. Pues el génesis de esta obra surge cuando Alicia Alonso va a mi estudio, se encuentra con 3 cuadros, Muñoz, Betancourt y Rómulo. Y deslumbrada, sí, porque yo creo que le impresionó muchísimo, dice, bueno, yo políticamente con ellos no tengo nada que ver, pero sin embargo es extraordinario el enfoque que usted ha hecho con ellos, sobre todo en el caso de Muñoz, que me parece un hombre con caminos. Quiero que usted sea el hombre que haga mi retrato. En estos momentos estoy cumpliendo 50 años de danza. Así que me hizo una invitación y estuve en La Habana haciendo su retrato. ¿Pero tú la conocías o la habías visto bailar? Cuando bailó aquí en el 57 con Yuskevich, que me quedé prendado de ella, bailó la Giselle, y llegó a mi casa y digo, algún día yo voy a pintar a Alicia Alonso, y todos se rieron de mí. Y fíjate tú lo que es el destino, es la propia Alonso la que me pide que yo haga su retrato. Sé que Giselle te ha acompañado durante muchos años hasta por fin que posara para ti. Y siempre tenía cierta inquietud en conocerla, porque era un ser que me causó un gran impacto, ¿no? Pero Pancho, aquí hay 2 retratos, porque todo el mundo se fija muchísimo, no solamente en esta maravillosa, intensa cara, ese rostro único, pero también en las manos. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Es muy posible, esa respuesta me la dio la propia Alicia Alonso cuando ve su retrato. ¿Qué te dijo? Le causó un gran impacto y creo que tuvo que contenerse un poco para poder proseguir viéndolo, y cuando se recupera de esa impresión, me dice, le pareció un cuadro fabuloso, ¿no? Y modestia aparte, y me dice, mira Pancho, es que tú lo que has logrado es que en mis manos está Giselle y en el rostro está Carmen. Pero todas esas cosas soy yo, Alicia Alonso. ¿Y no te conformaste con representar la cabeza, el rostro y las manos, sino que también te inspiraste en las zapatillas? Me inspiré en sus piernas, sí. Ah, en las piernas. En las piernas. Por eso es que tienen una especie de sutil sensualidad. ¿O es que estoy leyendo más allá de lo que tú le pusiste? Bueno, definitivamente la sensualidad procede de una película que me impactó muchísimo, de La señorita Julia de Strindberg, donde hay una escena de la seducción de unas piernas. Y naturalmente al tener las piernas de Alonso, que son extraordinarias, toda esa ¿cómo debo decir? Cantidad de experiencias fluyeron y la expresé en las piernas de Alicia Alonso, que al final, si tú analizas, son también unas zapatillas que han trabajado mucho. Es un homenaje al trabajo, ¿no? Sí, pero junto con un fino erotismo, lo que me pregunto... Lo tiene, sí. Lo que me pregunto, Pancho, ¿significará esto un cambio en tu forma de inspiración en otros temas? ¿Estás en una encrucijada? Sí, es posible, porque si analizamos, esto es un retrato de unas piernas, es un retrato, ¿no? Sí. Y sobre todo que no he caído en lo decorativo. Y ese era mi temor, tanto como en el cuadro de Alicia Alonso. Por ejemplo, el tema del ballet podía ser un tema un poco blando para mí. Han pintado tantas cosas de ballet, de gas. Yo no, yo lo que he hecho con Alicia Alonso es teatro, ¿no? Es una hechicera, es una seductora, es una Circe, ¿no? Teatro y vida. Sí. Porque en todos tus cuadros, Pancho Rodón, aparece la vida, pero la vida intensificada, la vida agrandada, como no la podemos comprender si no es a través de los ojos del artista. Y por eso es que yo creo que tú jamás harás un autorretrato, porque en el fondo todos los personajes, todas las obras que aquí vemos en esta maravillosa exhibición son autorretratos, son parte de la vida y de la expresión de la sangre y del espíritu de Francisco Rodón. Yo creo que tú has acertado ese. Bien. Gracias.